¿Cómo se puede hacer un mejor uso de la curiosidad? Si usamos la curiosidad y todos nuestros sentidos, muchas veces la primera idea que nos venga a la cabeza sobre alguna situación será la más acertada, pues habremos de confiar en lo que nuestros 6 sentidos nos indiquen. Se ha dicho muchas veces que la solución más sencilla es generalmente la correcta. La verdad es que a mí me ha funcionado esta teoría. Digamos que estamos con alguien que se nota algo perturbado. Muchas veces, con solo ver lo obvio, tendremos suficiente información para abordar a esa persona. ¿Cómo está su cuerpo? Se ve tenso de los músculos, se ve inclinado un poco hacia el frente, la mandíbula está más dura que de costumbre, sus brazos están cruzados o con los puños cerrados. Se escucha en su voz un tono alto, se escucha fuerte, se le entiende más claro que de costumbre. Sientes que su energía no te deja acercar, o que tiene como una coraza encima. Al preguntarnos esto, hemos empleado solo 4 sentidos de los 6 que existen, incluido el olfato. Cuando alguien está enfadado lanza un químico, hormona, a la piel que hace que nos percatemos de su enojo sin darnos cuenta. El tacto y el gusto no los usamos, pues si la persona está enojada antes de acercarnos y entablar contacto, habrá que pedirle permiso, y en cuanto al gusto, pues no creo que queramos lamerlo o probarlo, ¿verdad? Con todas estas observaciones, podremos hacer una perfecta investigación de nuestro sujeto y acercarnos a él o ella para platicar, y tal vez se le quite el enojo. Aquí es donde entra la parte de la creatividad. Con toda esta información que has almacenado, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo que yo haría sería preguntar primero si quiere resolver su enojo o enfado. Si la persona me contesta que no, entonces no me metería en problemas y me retiraría. Si la respuesta es positiva, entonces me acercaría y lo primero que haría sería cambiar la estructura de su cuerpo, pues con ello el trabajo posterior es mucho más sencillo. Todo esto es en un ambiente psicoterapéutico o con un amigo. Generalmente el enojo debe dejarse salir, ya que es una de las energías más potentes que tenemos los seres humanos. En el caso del trabajo terapéutico, no se le pide a la persona que salga de su estado corporal, sino que muchas veces le pedimos que lo exagere, que tense más su cuerpo y de esa manera logramos que la emoción salga con mayor facilidad. Lo que tú podrías hacer es pedirle que enderece la espalda, poniéndose en una posición mucho más cómoda. Después que respire mucho más profundo, pues cuando una persona se encuentra enojada, generalmente la respiración se hace muy superficial. Lo siguiente por hacer sería preguntarle la causa de su enojo. Escucha muy bien las respuestas que emita esta persona, pues al haber cambiado de posición, sus respuestas no se verán tan afectadas por el dominio de la furia. Solo si lo que desea la persona es ya no estar enojada y trabajarlo después. Como verás, ser curioso es muy útil. No solo para crear a partir de imágenes en la mente, sino también para tomar el control sobre situaciones. Haz esto mismo contigo. Cuando estés en un momento de estrés, imagínate como una segunda persona, que se ve a sí misma, como si estuvieras en una película y te pudieras ver en ella. De esta manera serás más objetivo. Ahora como una segunda persona, ¿qué le pedirías a tu primera persona? ¿Qué posiciones le pedirías que cambiara? Otra cosa que puedes hacer es observar lo que tengas a tu alrededor, y lo primero que te llame más la atención, entonces acercarte a ese objeto, analízalo un rato y cambia de perspectiva imaginando que ahora ese objeto te está mirando a ti, y entonces todo cambiará. Pregúntate cómo solucionarías el problema de la persona que está enfrente de ti, o sea, tú. Y la respuesta que se te ocurra será una de las mejores respuestas que jamás hayas oído. Estas alternativas son dadas por tu ser interno, y es por eso que son mucho más acertadas. Todas las técnicas de salirse de uno mismo para verse desde afuera son bastante poderosas para ver los problemas desde otras áreas. Muchas veces se nos ha dicho que no encontramos la solución, porque estamos dentro del juego. Creo en esta frase y creo que saliéndonos de nosotros y proyectando nuestra imagen en otro objeto agilizamos el proceso de solución. John Lennon decía, no hay problemas, solo soluciones. En el tiempo que llevo de asesor psicológico, he notado que muchas personas con depresión o desgano ante la vida, en el momento en que comienzan a tener proyectos y a crear, dejan el sentimiento de amargura y comienzan a vivir nuevamente. Mantén tu mente activa y creadora y la felicidad vendrá corriendo a tu puerta. El hombre vive para crear. La vida nos ha otorgado todo lo que necesitamos para crear y si nos mantenemos activos en esta área,
la felicidad vendrá más seguido. La filosofía china mantiene este axioma: donde la energía corre libremente, ninguna enfermedad puede plantarse. En pocas palabras, si mantienes tu energía fluyendo, las ideas, las soluciones y la creatividad siempre estarán a tu mano. Receta 14. Un huevo es un huevo. La diferencia entre un animal y un ser humano radica en que el animal no quiere, no sabe, ser otra cosa que lo que es, y el ser humano sí. Un elefante no cree que está gordo, un perro chihuahua no quiere ser pastor alemán. Un hámster no desea ser águila, es más, un delfín, que es uno de los mamíferos más inteligentes que hay, no desea ser humano. En todo el reino animal, no hay un solo animal que desee ser diferente. La contestación que puede haber es que no piensan. Los animales sí piensan, sin embargo su razonamiento no es tan avanzado como el nuestro, lo que pasa es que no son conscientes de ellos mismos. Un pez no es consciente de que vive en el agua, un perro no es consciente de que es perro. Para futuras referencias sobre este tema, revisar mi libro, Las enseñanzas de mi mejor amiga. Una historia de pelos. Ed. IMPGSC México DF. Aceptarnos no es tarea difícil. Lo que es algo complicado es quitarnos la basura de ideas que nos tragamos de la familia, la publicidad y de la sociedad. Estas son las verdaderas causas de no aceptarnos a nosotros mismos. Creo que he escuchado unas 1000 veces la frase de acéptate tal y como eres, pero jamás he escuchado cómo lograr eso. Libros de autoayuda, seminarios de optimismo, programas de televisión con moraleja, películas donde la fea se convierte en bella y toda la variedad de cosas que se han creado, solo funcionan para una cosa: hacernos creer que nos queremos. Pero en mi opinión, con creer no basta, hay que sabernos bellos y únicos. Nadie ha nacido como nosotros, es más, los mismos gemelos tienen huellas digitales distintas. Si ni siquiera los gemelos, que a simple vista parecen iguales, son iguales. Entonces, ¿por qué hacer todo lo posible por parecernos a otras personas? Hay varios estudios y narraciones de mujeres que antes de ponerse mayor volumen de pecho, se sentían mal con ellas mismas. Decían tener la autoestima baja. Después de la operación, un gran número de mujeres dijo tener mayor autoestima, mayor confianza en sí mismas, etc. Sería interesante ver si en el silicón o solución salina hay algún tipo de droga que provoca este tipo de reacciones. No solo en las mujeres pasa lo mismo. En el mercado hay más de 40 pastillas, dispositivos y operaciones para agrandar el tamaño del pene, y el resultado es muy parecido. La pregunta en estos casos es: ¿cómo es posible que por agrandar una parte del cuerpo suba la autoestima? Una respuesta confiable y 100% no tengo. Sin embargo, desde un punto muy personal y analítico, creo que haber conseguido lo que se deseaba corporalmente incrementa la autoimagen, haciendo que la persona suba su autoconcepto y se muestre más confiada de sí misma. Lo irónico es que es la misma persona, el mismo cuerpo, solo el pensamiento cambió. En los escritos sobre el Buda, el gran iluminado nos comenta que todos nacemos con la semilla para convertirnos en un Buda, pero con el tiempo nos vamos olvidando de ello. Razones hay miles, pueden ser de sociedad, familia, publicidad, etc. Lo importante es recordar que todos tenemos la oportunidad de llegar a nuestro límite, llegar a ser iluminados. Solo tenemos que recordarlo. En las escrituras originales jamás se menciona que él haya nacido como Dios. Claro, las escrituras alteradas se refieren a él como un ser supremo. El estado de Buda puede ser alcanzado por cualquiera. Esto es lo que lo hace tan maravilloso. Desde el momento de la concepción, cada célula de nuestro ser sabe perfectamente en dónde va y qué tiene que hacer. Esto es, cada célula de nuestro ser es consciente y perfecta. Cuando nacemos, las células siguen distinguiendo qué es lo que tienen que hacer, y es por eso que empezamos a crecer de una manera tan acelerada. Si piensas desde que naciste hasta el día de hoy todo lo que has cambiado, te darás cuenta de que no hay nadie más perfecto que tú. Solo piensa que en todo ese tiempo, nadie te ha ayudado a seguir creciendo y seguir desarrollándote. Para aceptarnos a nosotros mismos no necesitamos aprender nada, sino todo lo contrario. Lo que te quiero enseñar es a desaprender todo lo que sabes sobre ti que te hace daño. Todo lo que necesitas saber de ti está dentro de tu cuerpo, dentro del universo que eres.
Cuando dejas de pensar en lo que los demás quieren o esperan de ti, entonces es cuando alcanzas una parte importante de felicidad. Lo primero que tenemos que desaprender es que nos parecemos a alguien de la familia. Esto es común en casi todo el mundo, si no es que en todo el mundo, un bebé nace y de inmediato se le dice que se parece a la mamá, que tiene la nariz del papá, y los ojos del abuelo, y las manos de la tía, etc. Al final, el bebé no es nadie, sino una mezcla licuada en una alberca de genes y partes corporales familiares. Y los seres humanos llegamos a tal grado, que si un niño sufre de estreñimiento crónico, hasta el colon del abuelo le llegamos a poner. No conformes con las partes del cuerpo visibles, comparamos también los órganos que no se pueden ver y que, además, se enferman. He escuchado a gente que dice es que es tan bueno que sacó el corazón de su mamá. Una de dos, o los seres humanos hemos encontrado la manera de clonar nuestros peores defectos y compartirlos con otros, o queremos siempre encontrar nuestra inmortalidad en otros, aunque esto simbolice nada más la colita del bebé que acaba de nacer. Creo más en la segunda opción. Tenemos pánico de morir, y a como de lugar, queremos encontrar la manera de sobrepasar a la muerte y seguir vivos para toda la eternidad, aunque sea, a través de nuestros descendientes. Para poder aceptarnos a nosotros, primero tenemos que aceptar lo principal en la vida. La regla de oro: nada es eterno y todos vamos a morir. Si aceptamos esto, aceptamos lo que sea. Si nada es eterno, ¿cómo podemos darle importancia a algo tan estúpido como un enojo? O a que alguien nos dejó. Si nunca sabremos cuándo vamos a morir, mejor preocuparnos por dar todo el amor y creatividad que podamos y pasar el mejor tiempo posible con las personas que consideramos valiosas, entre ellas, la más importante, tú mismo. Es algo muy sencillo, en vez de ver de afuera hacia adentro, o más sencillo, de tus ojos a un espejo para verte, empieza a verte desde adentro para poder ver hacia afuera. ¿Cómo? Recordando lo que más arriba leíste. Observa desde tus células. Observa lo perfecto que es tu sistema. ¿Hay dolor y diagonal o enfermedad? Eso quiere decir que todo tu ser se está equilibrando. Cuando enfermamos es cuando por fin el organismo ha hecho todo lo posible para empezar a limpiarse. Pongamos de ejemplo una gripe. Los mocos, el cuerpo cansado. ¿Qué significan? Mocos igual a salida de todas las bacterias de nuestro organismo. Cuerpo cansado igual a necesitas descansar. Es por eso que constantemente nuestro ser nos está enviando información. Todo el tiempo nuestro cuerpo nos habla, a través de síntomas o dolores. Todos estos mensajes no son ajenos a nuestro ser, sino que somos nosotros. Son la parte más inteligente que tenemos y debería ser escuchada. Si tú te aceptas, el mundo entero te aceptará. Y si alguien no te acepta, entonces esa persona no te conviene. En sus conferencias, el doctor Salame menciona algo que es muy cierto. Si él no me acepta, que se joda. Para mí es real. Si alguien no me acepta, la persona que más pierde es ella, él, pues la única persona que me tiene que aceptar, la persona más importante de todo el mundo, soy yo mismo. Lo segundo para aceptarnos y desaprender, está en callar nuestros mensajes limitantes, y mantener la mente en paz. Voy a seguir insistiendo en la meditación como la única manera de interiorizarnos, para ver de adentro hacia afuera. Meditar no es nada difícil, requiere el simple hecho de sabernos conscientes o mejor dicho, solo requiere unos minutos que nos dediquemos a nosotros mismos. Un viejo refrán se dice así: la iluminación es comer cuando como, caminar cuando camino y dormir cuando duermo. Ser consciente de lo que hago, de cuándo lo hago y de cómo lo hago. Voy a aplaudirle algo a las mujeres. Muchos de nosotros los hombres, nos quejamos de que pasan mucho tiempo en el baño, o en la estética. Si tan solo fuéramos un poco más perceptivos, veríamos que ellas están meditando de esa manera, y esa meditación es lo que las lleva a estar más tiempo sanas y felices. Como siempre, esto no es una ley, tanto hay mujeres enfermas como hombres, sin embargo es real que ellas se dedican más tiempo. Una vez conscientes de ello, entonces viviremos en el aquí y ahora, pues no queda otra. Si se es consciente, el presente no se puede perder, pues todo lo que hacemos lo hacemos en ese tiempo. No ayer. No mañana. Hoy. Receta 15. Si no quieres comer tus verduras, no las comas. ¿Alguna vez
¿Le tuviste asco a alguna comida? ¿Alguna vez dejaste de comer porque algo dejó de gustarte en el momento? Espero que tu respuesta haya sido sí a alguna de estas preguntas. Creo que a todos nos ha pasado que hay algo que nos desagrada y por más que intentemos hacer que nos guste, simplemente no nos entra, por decirlo así. Yo creo fervientemente en que el cuerpo es sabio, en que nosotros completitos, somos sabios, y creo que si seguimos nuestras sensaciones y presentimientos, nos evitamos muchísimas situaciones desagradables. En la vida cotidiana si algo no me gusta, entonces me retiro, pero si no hay forma de retirarme o me sigue persiguiendo, entonces cambio la situación para defenderme. ¿Cómo hago esto? Es muy sencillo. Cuando algo me molesta y no puedo hacer algo para evitarlo, intento creativamente lograr darle la vuelta al asunto, para poder manejar la situación. Hacerse respetar es importante, pues es una manera de demostrar que nos queremos y que apreciamos nuestro valor como seres humanos. Además, una de nuestras leyes universales gestálticas dice, respeta para ser respetado. Es importante recordar esto, pues si no nos sentimos respetados, hay que demostrar que queremos respeto. No importa lo que tenga que pasar, si hay que respetarse a uno mismo, a veces hay que perder el respeto de la otra persona. Con esto no quiero decir que esté bien hacerle daño a otro para obtener mi respeto, lo que quiero decir es que si alguien quiere lastimarme, y yo me defiendo, en ese momento tendré que no respetar al otro para respetarme a mí. Muchas veces el estrés, el enojo, la frustración y otro tipo de problemas que cargamos con nosotros, los desquitamos con los seres que más queremos, pues creemos que será mucho más fácil que ellos nos perdonen. Toda situación que nos molesta, provoca que queramos sacar la agresión de manera física, en contra de otros o en contra de nosotros mismos, tragándonos lo que sentimos, o simplemente haciéndonos daño físicamente. La idea es tener el suficiente control emocional, para saber dónde y con quién apoyarnos para sacar la emoción de enojo. Repito, el enojo dentro de nosotros hace más daño que la expresión del mismo. Si ya te equivocaste y a alguien lo lastimaste con tu enojo, no hay nada más elevado en el espíritu humano que saberse disculpar. Podemos hacernos daño de varias maneras. Existen los daños físicos, golpes y heridas y el daño psicológico y diagonal o emocional. El daño emocional y diagonal o psicológico consiste en menospreciar a una persona, hacerla sentir menos, dañarla con palabras, o peor aún, nosotros mismos hacernos daño con lo que nos decimos. Hay una historia que me gustó mucho desde que la escuché de un amigo. Él decía que cuando era más pequeño, su mamá siempre le dijo que se callara, no podía hablar nunca, pues a su madre nunca le agradó el tono de su voz y era por eso que le gritaba que no hablara, varias veces le dijo que mejor no emitiera palabras porque él era un tonto. Parece que después de meses de repetirse esta situación y de recibir, cuando tenía unos 10 años, el mensaje de que mejor se callara, pues él era tonto, sucedió una vez que un amigo de la familia fue a la casa. Este amigo de la familia no conocía a mi amigo y cordialmente le preguntó cómo se llamaba. Mi amigo simplemente le contestó, cállate. El amigo de la familia quedó atónito, no sabía que había hecho mal. Pasó el tiempo, y este niño ahora adulto, después de haber tomado unas sesiones de terapia, me comentó que entendía por qué le había dicho eso al amigo de la familia. Para él, su nombre había cambiado a Cállate. Lo peor es que ahí no acaba la historia. Cuando está triste o reprime alguna emoción, lo primero que le viene a su cabeza son las palabras, cállate, eres un tonto. Como se puede observar en este relato, el daño verbal que se le puede hacer a alguien puede llegar a ser tan terrible que lo reproduzca al menor estímulo. Después viene la situación de una madre que sin querer dañar al hijo, conscientemente, le provoca un daño psicológico que después de muchos años y terapia pudo eliminar. Lo más alarmante es que después de mucho tiempo, este amigo pensaba que la voz que le decía que era un tonto, era la suya, siendo que no fue él quien inició estos mensajes. Creo que esto ejemplifica perfectamente el daño que un introyecto o mensaje negativo al yo puede provocar en nosotros como seres emocionales. ¿Cómo resolvemos la agresión una vez que estamos enojados o alguien está enojado? Muy sencillo, seamos creativos. Pondré otro ejemplo para clarificar el asunto. Mi hermano y yo estábamos peleando, hace ya mucho tiempo. Él pensó que por medio de la fuerza física no iba a ganar, por lo que me retó a que él podía correr más rápido que yo. Yo lo estaba dominando, pero cuando oí eso, me quedé perplejo,
como un niño 2 años menor que yo iba a correr más rápido. Como un buen ingenuo acepté el reto. Otro factor psicológico interesante: cuando estamos enojados, no razonamos, y es por eso que creemos tomar decisiones sabias y después, cuando analizamos lo que ocurrió, nos damos cuenta de que fue la peor solución posible. Es por eso que, si estás enojado, tomar decisiones no es lo más conveniente, y cuando menos lo pensé, ya estábamos los dos corriendo el cuarto de milla. Al llegar a la meta, yo creyéndome el supremo ganador, me di cuenta que él ya estaba de regreso en la casa y que yo, estúpidamente, me había creído lo de la carrera para que él escapara. Cuando regresé a la casa, en vez de golpearlo, pues ya no tenía ni medio gramo de fuerza, no pude enojarme, me reí con él, le dije que era un genio y le comenté que me debía una carrera. Este creo que es un buen ejemplo para explicar lo que es la creatividad. En los cursos de defensa personal, se comenta a las mujeres que si alguna vez se encuentran en la situación de que las quieran violar, lo que no deben de hacer es resistirse por medio de la fuerza, pues eso es lo que más les llama la atención a los violadores. Lo que les proponen es vomitar, imitar un ataque de convulsiones o simplemente decirle a la persona que es lo que siempre quisieron desde que les diagnosticaron el SIDA. Todo esto hace que se rompa el esquema o juego del violador, y que el individuo pierda todo control sobre la situación. Entonces, ¿cómo defendernos del daño psicológico? A mí lo que me ha funcionado muy bien es la idea gestaltista de que todo lo que se dice de alguien es la proyección de uno mismo. Esto es, si alguien me dice que soy un tarado, ese alguien se debe sentir así, como para verlo en mí. Y si yo no me siento un tarado, entonces, ¿por qué me voy a molestar? Cuando alguien me está molestando, lo imagino en mi mente como caricatura y cantando algo estúpido, y algunas veces hasta me río de lo que está pasando. Otra técnica que me ha funcionado de maravilla es la siguiente. Cuando alguien nos dice algo que va con intención de lastimar, pregúntate a ti mismo: ¿yo soy esto, yo hago esto, etcétera? Si la respuesta es no, entonces deséchalo. Si la respuesta es sí, analízalo y corrígelo. Es maravilloso, porque muchas veces se puede crecer desde la agresión de alguien. La vida es una cruel maestra. Primero castiga y luego enseña. Esta es una enseñanza que alguna vez escuché en un curso de enfermedades psicosomáticas, y fue la respuesta que dio el doctor que estaba profesando el curso a una señora que le preguntó el porqué de su hijo Down. A mí me encantó tanto la frase que la puse en este libro. No creo que la vida sea cruel, lo que sí ocurre es que es directa. En el reino animal, vegetal y otros, si vemos en los canales de naturaleza, podremos ver que la ley de el más fuerte sobrevive no es tan real como parece. Alguna vez vi en National Geographic un artículo de unos estilo alces, donde había un alce que solo tenía 3 patas y había un tigre que estaba acechando a la manada. Si seguimos esa ley, ese iba a ser el plato fuerte del tigre. Sin embargo, el estilo alce era tan inteligente que siempre estaba en un punto medio de la manada, nunca en las orillas. En cambio, al contrario de este estilo de alce, había uno bonito, con las patas largas, pero maravillándose a los lados de la manada, saltando de aquí para allá. Para no hacerles el cuento largo, el que el tigre se llevó a la mesa fue al más bonito, y el otro de 3 patas estaba a salvo de ser el próximo platillo. Moraleja: la creatividad es más fuerte que los músculos. Quiero darme la oportunidad de hacer un punto y aparte, para comentar algo sobre el respeto a la naturaleza. El respeto es recíproco siempre. Si nosotros hacemos algo a alguien, lo pagaremos pronto, pero si dañamos a la naturaleza, quienes lo van a resentir son nuestros hijos, nuestros nietos. De hecho, ya estamos padeciendo nosotros. Si no lo creen, vean cómo se encuentra la capa de ozono en Sudamérica. Todo esto es importante, pues si creamos conciencia social para salvar a la naturaleza, tal vez a nuestros hijos les toque un mundo donde la naturaleza, que es la que nos alimenta y nos protege, no termine por destruirnos. Esa es una ley universal. Si nosotros le hacemos daño a algo o a alguien, el daño regresará a nosotros de la misma manera en que lo hicimos, nada más que vendrá con mucha más potencia, pues al lastimarla, nos lastimamos a nosotros mismos. En algunas filósofas se habla del 3 veces 3. Si nosotros le hacemos daño a alguien, 3 veces 3, nos regresará ese daño. La verdad es que en vez de creer o no creer, mejor hay que respetarnos, respetar a los demás y a la naturaleza, que es la madre de todo lo que existe a nuestro alrededor. Reciclar,
apagar la luz que no estamos usando, caminar, cerrar la llave del agua cuando nos afeitamos, poner una cubeta para recolectar el agua cuando esperamos a que se caliente, poner ahorradores de agua en regaderas y ver quién de nuestros compañeros de trabajo vive cerca y compartir el automóvil, que además, hace del tráfico algo maravilloso. No es lo mismo ir solo al trabajo que ir con un compañero, no tirar basura en la calle, levantar la popó del perro, etc. Todas estas actividades que no requieren esfuerzo, pueden hacer un cambio más poderoso de lo que creemos. Yo no lo sabía, pero caminar una milla, 1.6 kilómetros, es ahorrar más de 1 kilo de dióxido de carbono a la Tierra. ¿Sabes el bien que te hace caminar una milla? ¿Sabes la salud que alcanzarías si en lugar de tomar el ascensor subes las escaleras? Todas estas tonterías, que parecieran muy ridículas, hacen más por ti y por mí que por la Tierra, y para colmo la Tierra se beneficia. Tu granito de arena puede hacer la diferencia entre el calentamiento global y la salud de nuestro planeta. Receta 16. ¡Qué horror! Ya se me quemó el arroz. La primera vez que me lancé a la tarea de hacer arroz en mi casa, nunca me imaginé que fuera tan difícil. Hoy que conozco las vaporeras, ya no es para mí una labor estresante poner arroz a cocerse, sin embargo, hacer arroz en olla es una de las labores que no olvidaré. La verdad es que puse el arroz, puse el agua, y luego como por arte de magia se quemó. Me dijeron que había puesto muy poca agua, entonces a la siguiente vez puse más agua y quedó hecho sopa de arroz. Por lo que ahora sé que con vaporera es más práctico y fácil. El hecho es que cuando mi madre me ayudó a hacer el arroz, me explicó que había que estar moviendo el arroz para que no se quemara y había que estar echando poquita agua para que se hiciera mejor. La idea era estar presente en el proceso del arroz. Otro punto para la vaporera. Como ya había mencionado antes, al vivir el presente, todo el mundo cambia de perspectiva. Los enojos de hechos anteriores se olvidan conforme pasan los minutos y se elabora el problema. Al fluir con el presente, se perdona y se logra borrar el pasado que nos hace daño. Con eso se alcanza el estado de conciencia eterna. Si estoy constantemente en mi presente, en mi aquí y ahora, el pasado pierde fuerza en mi memoria. Esto ocurre por una razón muy peculiar. Cuando estoy en mi aquí y ahora, no me importa nada que no sea ese momento. Es por eso que menciono anteriormente que es el presente perfecto. Porque solo en el aquí y ahora se puede apreciar la perfección que es el universo. Es algo muy sencillo y a la vez complicado. Complicado porque vivimos en una sociedad donde el resentimiento está a la orden del día. Aprendemos a odiar al prójimo por algo que le hizo al bisabuelo o al padre, y entonces, compramos las idioteces de nuestros antecesores, y los cánceres los padecemos nosotros. Esto es a lo que yo llamo una mala compra. Algo que me ha ayudado mucho, para vivir en armonía conmigo y mi sociedad, es que me he dado cuenta de que no soy juez más que de mi propia vida, y créeme que no hay cosa más difícil que dejar de ver los errores de otro y empezar a ver y revisarlos de uno mismo. Al volvernos nuestros propios jueces, los problemas que provocan los otros ya no te importan, y estás muy consciente de lo que sientes y haces, por lo que la felicidad llega como por arte de magia, y lo mejor, es que no es magia. Todo es un hecho que puede comprobarse. Empieza a corregir tus problemas, conócete a ti mismo, deja de preocuparte por los otros, y entonces la felicidad puede renacer en el ser que eres. Cuando estamos concentrados en ser excelentes seres humanos y vivir nuestro presente perfecto. El hecho de que alguien te quiera hacer daño, no tiene la menor importancia, pues al estar preocupados por nuestro bienestar, las acciones negativas del otro se ignoran por completo. Y entonces anulamos su participación en el intento de hacernos daño, dejándolo solo en su batalla. Olvidar los enojos es tan sencillo como cantar una canción, bailar o estar haciendo algo que requiera nuestra concentración plena como cocinar sin que se queme la comida. Lo que puedo decirte es que la clave para no enojarse es no caer en el juego del enojo. Para esto necesitamos encontrar qué cosa o actividad nos relaja y nos aleja de este tipo de energía. De todas maneras quiero destacar que enojo no es igual a resentimiento. Hay recuerdos que no podemos olvidar por más que cocinemos o vivamos el presente. La idea es que este tipo de recuerdos que no nos dejan ser libres, que nos privan de nuestro potencial, deben ser trabajados con un psicoterapeuta calificado, esto es, alguien que haya tomado terapia, que esté acreditado y que nos caiga bien.
Para mí, esa ha sido la única manera de eliminar bloqueos que no permitían que me desarrollara tal como yo me visualizaba. No sé si aún recuerdan el famoso, cuenta hasta 10 y respira lenta y profundamente. Bueno, este es un tipo de meditación que funciona muy bien, solo que hay un pequeño error. Si lo estamos haciendo, es porque el enojo ya nos afectó y entonces debemos manejarlo. La idea de esta enseñanza es que logremos no enojarnos, en vez de retener la energía y luego ver cómo hacemos para quitárnosla de encima. Uno de los problemas que tuvo este tipo de meditación es que se enseñaba mal. La idea nunca ha sido evitar sentir el enojo. Eso es sano, solo hay dos opciones para el enojo. Uno, que no nos afecte, porque entendemos el porqué. Dos, que nos lo aguantemos y ya bajo control lo expresemos, ya sea en un objeto neutro o con la situación o personaje que nos lo activó, esto es, ya con la mente más centrada, para no exclamar palabras de las que luego nos arrepentiremos. Y es para eso que sirve el cuenta hasta 10, solo para poder pensar antes de decir las cosas. En el peor de los casos, que ya estés enojado, lo que se puede hacer para manejar la energía del enojo es lo siguiente. Encuentra una manera creativa de utilizar tu enojo, esa energía tan poderosa que sientes por dentro. Generalmente, cuando nos enojamos sentimos un dolor o sensación de apretón, en la panza o en el pecho. La técnica está en imaginar que esa energía es de color rojo y que, con el poder de la mente, la podemos encapsular. De esta manera, lograremos usarla en algo mejor que en golpear al otro. Al decir golpear, me refiero a lastimar psicológica, emocional o físicamente a otra persona. Imagina que el enojo es esa cápsula que te dije. Ahora imagina que en vez de usarla para agredir, la usas para tu bien y la liberas de una manera creativa. ¿En qué quisieras hacerlo? Tal vez quieres mayor energía para salir a caminar o hacer ejercicio. Entonces usa esa energía a tu favor. Por ejemplo, voy al gimnasio y el día anterior tuve un altercado con mi jefe. Ya en el gimnasio, empiezo con mis rutinas de pesas y aeróbicos. Conforme estoy haciendo mis rutinas, comienzo a darme cuenta de que me falta fuerza o que ya me estoy cansando. Aquí es cuando recuerdo lo que pasó con mi jefe, retomo la energía roja, la rompo de su cascarón y siento como la fuerza empieza a surgir dentro de mí, solo que, esta vez es para hacer más ejercicio y de esta manera no lastimo a nadie y mejoro mi salud. Otro ejemplo. Me enojé con mi pareja y como no quiero agredirla, porque sé que lo haría si le dijera algo, me trago ese enojo y me voy a caminar. En el camino voy analizando lo que ocurrió y poco a poco, me voy dando cuenta de lo que hice mal y lo que ella hizo mal, o lo que me lastimó que me dijera o hiciera. Uso la energía contendia para caminar y reflexionar. De esta manera, cuando hable con ella, mis pensamientos serán más objetivos y menos emocionales. Tal vez hasta la relación crezca. Con estos dos ejemplos puedes darte una idea de cómo se puede usar la energía del enojo a tu favor, en vez de que te regrese y todo salga peor. Si lo que quieres es que las personas no te puedan lastimar, piensa en lo siguiente. Tú podrías decir que te conoces al 100%. Si dices que sí, entonces ya no tienes por qué preocuparte y es seguro que ya nadie ha podido sacarte de tus casillas. Pero si la respuesta es no, entonces lo que te voy a decir puede ser muy relevante. Para facilitar esta enseñanza, daré el ejemplo que usé con mi pareja. Un día, explicándole esta teoría, ella me dijo que no le servía, pues ella sí se conocía y de todas maneras se enojaba. Entonces, de manera intencional, le dije que ella era una tonta. Por obvias razones eso la puso furiosa, se enojó conmigo y me dejó de hablar. Fue entonces cuando la detuve y le hice esta pregunta. Si tanto te conoces, entonces, ¿por qué te ofendes? Se quedó pasmada, no sabía qué contestarme, ella había entendido perfectamente el mensaje. Si se conoce tan bien, sabe que no es una tonta, por lo que no se tiene que enojar. Después de eso me dio un beso en el cachete, me dio las gracias y me pidió disculpas por haberse enojado conmigo. Si te das cuenta, es muy sencillo, las personas nos pueden insultar como quieran, pero si nosotros nos conocemos, no nos podrán hacer daño. Qué sabio era Sócrates, ¿no? Cuando yo supe de esto, me di cuenta que cada vez que me enojaba con otra persona, le daba el poder, y fue entonces cuando ya no me molestó o no me agobió conocerme a mí mismo, es más, se me hizo algo que necesitaba.
Yo necesitaba tener mi poder, ser mi propia base para sostenerme. Hasta el día de hoy, son pocas las cosas que me molestan, a lo mejor me puedo enojar, pero sé que ese enojo es natural y que lo necesito para cuando quiero dar un poco más en mi ejercicio o simplemente cuando necesito energía extra. Receta 17. Dos manzanas no pueden, físicamente, ocupar un mismo espacio. Existe una ley física que dice, dos objetos no pueden ocupar un mismo espacio. Esto lo digo, porque fue chistoso que me di cuenta de la realidad de esta ley, el día que compré manzanas rojas para hacer algo que se conoce como compota de manzana, es un estilo de puré de manzana muy delicioso. Según yo, compré suficiente para 8 platos de compota. Eso se traduciría como 16 manzanas. Sin embargo, al yo ser fiel a la ley del menor esfuerzo, decidí acomodarlas todas en una olla express. La realidad es que la olla solo soporta 8 manzanas, pero en mi flojera, las partí y las metí a presión. 20 minutos después, lo inexplicable. La olla empezó a lanzar puré de manzana por toda la cocina. Fue un desastre, corría para esconderme del puré caliente. Mis perros huían por el estruendoso ruido, había manzana por todas partes, en el techo, en el piso, en las ventanas, no exagero, hasta dentro del microondas, fue como si en la cocina hubiera habido una guerra de manzanas. Esto me llevó a dos enseñanzas. La primera, la ley del menor esfuerzo, puede ser muy mala si no se sabe usar. La segunda es que al día de hoy me parece gracioso. Cambiando de tema un poco, y sin embargo sobre la misma línea. El lenguaje no verbal dice más que 1000 palabras. Esto es una realidad. Si aprendemos a observar este tipo de lenguaje, nos daremos cuenta de que muchas personas no quieren decir algo o se guardan de decir cosas, por quién sabe qué razón. Lo que sí sé es que el lenguaje no verbal de mi madre era, corre o te mato. Y por supuesto corrí. ¿Cuántas veces nos hemos enojado porque no respetamos o no respetaron nuestro espacio? Seguro si has tenido pareja o has visto a amigos, sabrás a lo que me refiero. Se da mucho en las parejas que no se respeta el lugar o la zona íntima del otro. Esto no es a propósito, como dice el doctor Salame en su libro, Ponle oreja a tu pareja. La zona íntima es un lugar donde el hombre o la mujer hacen cosas que el otro no tiene por qué saber. Yo sé que muchos en este momento estarán pensando que esto podría querer decir que el otro tendría derecho a engañar en su zona íntima, y eso a nadie le gusta. La realidad es que en la zona íntima se puede hacer lo que a uno le plazca y el éxito de una relación es la confianza que se le tenga a su pareja, no cuando están juntos, sino cuando están separados. Además, si la persona nos quiere engañar sin que nosotros nos demos cuenta, lo puede hacer con toda la calma del mundo, pues si no nos lo dice, nunca lo sabremos. En el tiempo que llevo dando terapia, he notado que cuando una pareja se entera de que el otro la o lo estuvo engañando, es porque la otra parte ha hecho todo lo posible para que ésta se enterara, sea o no consciente de ello. Si la zona íntima se respeta y se aprovecha al máximo la zona de pareja, es muy dudoso que exista la infidelidad. Sin embargo, esta no es una ley y en lo que respecta a asuntos humanos, cualquier cosa puede pasar. Si un ser le quiere ser infiel a otro, la verdadera infidelidad no es hacia la pareja, sino hacia uno mismo. Aunque como pareja nos duele, la realidad es que nadie puede controlar a nadie. Respetar la zona íntima es importante por lo siguiente. Si no respetamos la zona donde el individuo puede volver a ser una persona común y corriente, llevar una vida personal, divertirse con su tiempo a solas, entonces la pareja dejará de sentirse completa pues será una media persona en vez de una completa. Muy sencillo, el ejemplo de los dos círculos. Aquí se puede observar perfectamente una relación de pareja sana. La siguiente es una pareja disfuncional. Si se observa, no existe zona de pareja, por lo que podría considerarse como dos personas independientes. Esto tampoco es una pareja. Se nota como no existe otro círculo. Esto simboliza que los dos son uno. ¿Y qué pasa cuando los dos se vuelven uno? Se pierden los límites y con ello la libertad, el respeto y la individualidad, y eso termina destruyendo a cualquier pareja, o los dos terminan viviendo una vida triste como dos medias personas, solo en el caso que se separen, emocional o físicamente. Si no somos conscientes de los límites de los demás o de nuestra pareja, es porque no sabemos, o no queremos, ver el lenguaje no verbal.
Cuando le estamos pisando los talones a la zona íntima de nuestra pareja, ésta nos lo hace saber. Con el tiempo, si no hay respeto de uno al otro y existen factores de desestima, baja autoestima, es posible que la persona que tenemos de pareja ya no nos diga con su cuerpo que no quiere que nos acerquemos y poco a poco la zona íntima de los dos se fundirá con la zona de pareja. Esta es una de las razones en donde la rutina mata. Cuanto más peleemos con nuestra pareja, es seguro que menos zona íntima tenemos. Muchas veces pelear con nuestra pareja es una manera instintiva de separarnos para adquirir nuestro espacio. Sería más sencillo simplemente decirle a nuestra pareja que queremos tiempo para nosotros, sin embargo pedir no es algo que sea tan sencillo en nuestra cultura. Por alguna razón creemos que si le pedimos tiempo a nuestra pareja, ésta va a pensar que ya no la amamos, o nos lo dice, y entonces, por culpa, no nos damos nuestro tiempo personal. Lo triste de esto es que no nos da culpa no darnos tiempo a nosotros mismos y esto puede llegar a ser contraproducente con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque después nos sentimos resentidos con nuestro amado o amada y creemos que es por culpa de ella o el que estamos así, cuando la realidad es solo el castigo por la culpa que sentimos de nosotros mismos al no habernos permitido estar a solas con nosotros. Es por eso que digo que dos manzanas no pueden ocupar un mismo espacio físico y aunque pudieran, una manzana quedaría sintiéndose culpable y la otra resentida. Tratando un poco más de los mensajes no verbales, un ejemplo. Imagina un coqueteo. Si la muchacha no nos quiere hablar, da una señal mucho antes de que nos acerquemos, esta puede ser alejar la vista, hacerse la desentendida o simplemente caminar hacia otra parte, por lo que si quieres evitar problemas mejor das media vuelta y te ahorras unas palabras. En cambio, si la chica nos busca con la mirada y el cuerpo, mensajes no verbales, nos está pidiendo que nos acerquemos. Su lenguaje no verbal nos da luz verde para hacerlo. Este tipo de comunicación no verbal puede ser una mirada fugaz mientras se simula platicar con las amigas en una posición corporal que indique el interés por verte perfectamente y muchas otras actitudes que demuestran que la persona quiere establecer contacto. Además de estas actitudes de ligue, también existen actitudes para lograr mejores resultados en las ventas y en la vida en general. ¿Alguna vez has escuchado la frase, como te ven, te tratan? Esta es una realidad que no depende solo del tipo de ropa que traemos, sino de las actitudes con que nos movemos por la vida. Imagínate a una persona que siempre está con la cabeza como queriendo tocar el suelo, pero el cuello no se lo permite, que cuando habla, lo hace de manera muy baja y no se le entiende muy bien, y que además en su semblante se puede observar que no hay brillo y sus ojos parecen oscuros. El cuerpo está siempre flácido y sin vida, ¿qué es lo que te hace sentir? Tristeza, aburrimiento, frustración, agotamiento, etc. Bueno, esto es lo que más ve la gente. La ropa y los accesorios pasan a segundo término, aunque son importantes. Es por eso que hay un refrán que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Yo agregaría que si la mona se siente un hombre o una dama de mucha clase, y lo demuestra corporalmente, entonces deja de ser mona. Sé que no es muy buen refrán, pero es una realidad. La gente que más éxito ha tenido en la vida, es porque en sus mentes siempre han puesto la idea de ser el mejor o la mejor. En las conferencias que imparte el Dr. Salame, siempre menciona que en el cerebro hay un cartel enorme donde dice así, al cliente lo que pida, si algo he aprendido, es que esta es una frase verdadera. Si nosotros nos decimos tontos, entonces haremos todo lo posible para demostrarlo. Si nos decimos, es que no puedo, entonces no podremos. Es algo muy sencillo. Pide y se te concederá, pero siempre con la idea que lo que pidas traerá consecuencias. Me pasó con una de mis pacientes. En consulta, me enteré de que su vida no había sido nada sencilla. La historia de esta mujer era para llorar, pero lo más triste es que en vez de haber aprendido de sus experiencias y sentirse orgullosa de todo lo que había logrado y que había salido adelante a pesar de todo lo que le ocurrió en el pasado, lo único que hacía era quejarse de lo mal que le iba y decir que ya no quería seguir, aun habiendo logrado educar a sus hijos y sacarlos adelante, dándoles un ejemplo de trabajo y esfuerzo, mismo que ayudó a que hoy, sus hijos sean muy exitosos. Escuchando lo que ella me contaba, logré darme cuenta de cuál era el mensaje que le estaba dando a su vida: me quiero morir. Si su cerebro no podía matarla aún, sí podía mandar células cancerígenas para invadir el área del corazón y los pulmones,
suficiente para acabar con la vida de cualquiera. Sin embargo, después de varias sesiones y cuando ella se dio cuenta de que quería vivir para ver a sus nietos y ser feliz, todo en su vida cambió. Al cáncer lo había erradicado de su sistema y había renacido, en sus palabras, lo que la llevó al día de hoy a ser una abuela de maravilla. Este es un ejemplo perfecto del lenguaje no verbal de nuestro cuerpo. Si le pedimos morir, entonces el cuerpo se irá preparando para lograr ese cometido, pero si en cambio le pedimos vivir, y además vivir bien, sabiendo que hay que hacer esfuerzos y sacrificios, entonces el cerebro y el cuerpo lograrán hacer de esto una realidad. No es difícil lograr cosas excepcionales en la vida. Lo único que se necesita es la práctica, parecida a la de un Shaolin, monje guerrero. Disciplina, fe y conocimiento externo e interno. Menciono a los Shaolin, porque son un ejemplo muy hermoso de lo que un hombre o mujer puede lograr si se mentaliza y dedica el tiempo a la disciplina de perfeccionarse. Si disciplinamos nuestra mente y cuerpo, si tenemos fe en lo que estamos haciendo y no gastamos nuestra vida en flojear y quejarnos. Si dejamos a un lado lo que es fácil de digerir, ejemplo tele, y buscando siempre el conocimiento de nuestro ser y del mundo externo. Es muy posible que logremos nuestros cometidos. Cuando nos sentimos personas de éxito, autosuperadas y bien con nosotros mismos, el magnetismo que emanamos es captado por cualquier ser. Este magnetismo y vitalidad que emitimos es lo que nos lleva a que el universo ponga a nuestra disposición absolutamente todo lo que necesitamos para tener el éxito que creemos merecer. Otra técnica que puedo sugerir para lograr una actitud excepcional, o simplemente mejorar la actitud que tienes ahora, es la técnica de modelar. Modelar es algo que hacemos desde que somos pequeños y sin embargo, a veces modelamos patrones de conducta que no son beneficiosos para nosotros. Modelar consiste en ver un modelo que a nosotros nos agrade, y entonces copiar su manera de hacer las cosas, actitudes y maneras de comunicarse. Por ejemplo, las frases que les copiamos a nuestros padres, en mi caso yo copié una expresión que viene desde mi bisabuela que expresa, ahí está, y aunque lo intente evitar, es algo que nace en mí. Para mí es importante aclarar que se puede modelar lo positivo y lo negativo de alguna persona, sin embargo, ¿cómo podemos hacer para modelar a una persona cuya forma de ser nos guste o veamos que es de éxito? Para poder explicarlo, quiero dar un ejemplo personal. En la escuela había un amigo que a todas las mujeres les gustaba. Para mí era algo increíble. Él no era guapísimo, pero tenía un magnetismo que hacía que todos voltearan a verlo, incluso las maestras. Lo comencé a observar. Cada paso que daba lo miraba y lo seguía. A él no le importaba, pues al ser un gran hombre popular, que lo siguieran era cosa de costumbre. El narcisismo es algo muy bueno para los que lo sabemos aprovechar. Un buen día, descubrí lo que hacía y cómo lo hacía, y como buen modelador, lo comencé a imitar. Al cabo de unos 2 meses, la gente me miraba y algunos de mis amigos me preguntaban qué había ocurrido, pues me sentían y veían un tanto diferente. La respuesta: hice todo lo que este muchacho hacía, pero le agregué mi toque personal. ¿Y qué es lo que hacía? Al llegar al salón, esperaba a que hubiese silencio para pisar con más fuerza el suelo, y con el ruido del zapato, la gente miraba hacia donde él estaba. Esto era tan sutil que nadie se daba cuenta que lo hacía a propósito, sin embargo la atención que recibía era instantánea. Una vez que tenía la atención de todos, entonces nos miraba a cada uno de los compañeros con una sonrisa y directamente a los ojos. Nunca decía nada, además, no era necesario. Su sonrisa era lo único que necesitaba. Al caminar lo hacía con una especie de danza, como si sus pies siempre hicieran una línea recta y el vaivén de sus brazos iba a la par de sus pies, como si unos guiaran a los otros. Cuando hablaba, miraba a los ojos y siempre repetía una de las frases que recibía, como para comprobar si lo que la persona le decía era lo que él escuchaba. Todos estos pequeños detalles lo hacían un hombre muy popular, al grado de que hasta los de grupos superiores lo invitaban a sus fiestas. Como ves, la clave de modelar está en la observación objetiva. ¿A qué me refiero con objetiva? Yo no interpreté nada, solo copié cada uno de sus pasos, sin preguntar por qué o para qué. Al copiar exactamente lo que este hombre hacía, logré darme cuenta de pensamientos que antes no me importaban, y cuando le pregunté si él pensaba lo mismo cuando hablaba o caminaba, me contestó que era muy parecido, mas no igual. Me gustaría que intentaras el siguiente ejercicio.
Toma la foto de quien quieras, de preferencia de alguien que admires, y obsérvala por algún tiempo. Imagina que eres esa persona, imagina que estás en la misma posición, que eres un espejo y la foto es el reflejo. Una vez que hayas encontrado el estado donde te sientes como esa persona, entonces quiero que observes tus pensamientos. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo te sientes? Si has hecho bien el ejercicio, te darás cuenta de que lo que piensas es distinto a lo que tú generalmente maquilas en ideas. Esto es porque al imaginarte que eres esa persona, llamas su energía y logras pensar muy parecido a ese sujeto. Esto es lo que hace que podamos modelar. Solo hay un peligro, que te olvides de ti por completo. El chiste de modelar es tomar la actitud o las ideas de una persona e integrarlas a nuestra actividad diaria, pero siempre sabiendo que las estamos tomando para hacerlas nuestras, y no para hacernos iguales a la persona. Se puede pensar que esto es una locura, sin embargo en los libros de PNL, se maneja mucho esta técnica. Desde la visión holística y energética, cada persona tiene vibración, el color tiene vibración, y si nosotros nos concentramos lo suficiente, podemos adquirir esa vibración. Eso es lo que hace que nuestra mente genere ideas que a lo mejor no habíamos pensado, o simplemente sentirnos en actitudes de las que antes no nos habíamos percatado que teníamos. Si todos tenemos un cerebro, entonces todos somos capaces de darle un excelente uso, parecido pero desde perspectivas distintas. Eso es lo que hace la diferencia. Alguna vez leí que la única diferencia entre Bill Gates y yo era el tamaño de la cuenta bancaria. Y la verdad es que si lo creo, los dos somos hombres y los dos podemos pensar. Solo que él logró tomar su oportunidad al momento. ¿Tú qué esperas? Una vez, tomé la foto de Walt Disney y me puse a observarla. Poco a poco me empecé a imaginar que era él, con su gran habilidad para crear, y con el tiempo, me fui dando cuenta que una idea rondaba mi cabeza: dibuja. Comencé a dibujar, y poco a poco las criaturas que nacían sobre el papel eran divertidas y fascinantes. Fue entonces que me di cuenta que mientras más se esforzaba Walt Disney en dibujar, mejores eran sus creaciones, y sin embargo, mi dedicación no cesaba. Fue increíble. Además a mí, que jamás me gustó dibujar, pues no creía tener la dedicación ni el talento, me ocurrió que pasé unas 2 horas sin darme cuenta haciendo el esfuerzo y dibujando. La verdad es que en ese momento pasé un aquí y ahora muy divertido. Modelar a seres humanos es muy efectivo y, sin embargo, lo mejor que puedes hacer es crear tu propio modelo y esperar que con tu gran ejemplo haya otras personas que quieran hacerlo contigo. Receta 18. La práctica hace al chef. Una vez llegó a mi consulta un joven de 20 años. Su deseo más grande en la vida era ser chef. Cuando llegó para consultarme, su problema era que no entendía el porqué de que no lo contrataran. Le pregunté cuál era su carrera y él me contestó que no tenía ninguna, pero que llevaba ya tiempo en varios diplomados de cocina. Poco a poco en la sesión, fuimos explorando las posibilidades. Según él, su comida era muy rica. Llegó un momento en la sesión, donde le pregunté cuál era el puesto que le ofrecían en un restaurante muy famoso de la ciudad. Él me contestó que quería ser ayudante de cocinero, pero lo que le estaban ofreciendo era garrotero, levantar platos de las mesas. Conforme fue pasando la sesión, le pregunté si había algún problema de empezar así, y me contestó que le daba miedo quedarse en ese puesto y que no lo dejaran avanzar. Ese día se fue con la misión de preguntarle al empleador si podría él subir de puesto en el restaurante. Al otro día llegó a la sesión muy feliz. Me comentó que ya había entrado a trabajar de garrotero y que estaba aprendiendo a levantar los platos y cómo dejarlos para que los lavaran. Yo le pregunté sobre su misión y me dijo que el empleador le dijo que si mostraba un espíritu de ganas e integración al equipo de trabajo, entonces lo considerarían. Para no alargar el cuento, pasaron menos de 2 meses y ya estaba de ayudante de cocinero, lo cual lo hacía muy feliz. Me comentaba que estaba aprendiendo a hacer un montón de platillos, que aunque su horario era a las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, él se estaba quedando hasta las 10 de la noche. Poco a poco fue avanzando y persistiendo en su meta, que ya no era ser ayudante sino chef. El chef principal vio en él tanta pasión que empezó a llevárselo a banquetes que organizaba para una cadena de banquetes. Pasaron unos cuantos meses más y este joven ya estaba trabajando para un nuevo restaurante. Recomendado por su chef amigo, y hasta la fecha le está yendo de maravilla.
Ahora su nueva meta es abrir su restaurante. Con este ejemplo creo que queda muy claro que la persistencia es una de las actitudes más recompensadas que existen en el mundo. Creo que son pocas las personas que no aprecian a una persona que sea persistente. La persistencia es efectiva, porque hace ver a los demás y ratifica en uno mismo la certeza de que se tienen muchas ganas de conseguir lo que uno se propone o lo que desea. ¿Cómo se da? ¿Cómo la consigo? Esta actitud del ser humano nace de una necesidad que debe ser satisfecha. Pero no es una necesidad fisiológica, sino que lo que motiva el ser persistente es la necesidad de conseguir lo que uno desea. Es conseguir los sueños que se tienen a como de lugar. Pacientes míos han llegado a pensar que no tienen nada por lo que quieran aferrarse a la vida. Esto podría ser considerado como depresión o una tristeza severa. Algunos de ellos me han comentado que tantos sueños se les han venido abajo que ya no saben si seguir o no adelante. Creo en mencionar este tipo de relato, porque a mí a veces me ha ocurrido esto. No saber para qué estoy haciendo lo que hago, perder la motivación de seguir creando o estudiando. Se podría considerar como una depresión, repito, sin embargo también tiene que ver con el tiempo que hemos pasado en una labor. Con esto me refiero a la rutina, la temida rutina, esta feroz enemiga de la creatividad que, como la humedad, poco a poco se va metiendo en nuestras vidas y cuando nos percatamos de que ahí está, ya es demasiado tarde. La rutina no solo es enemiga de la creatividad, también es enemiga de las parejas, de las relaciones laborales, del trabajo y todo lo que tenga que ver con nuestra vida. ¿Y la persistencia? La persistencia es la cura de la rutina. Aunque para la persistencia a veces usamos métodos repetitivos, no use la palabra rutina, cada vez que usamos un método es distinto aunque se base en la misma técnica. ¿Por qué? Porque cuando tenemos en la mente un objetivo, cada día que pasa es un día que se vive al momento, que se vive en el presente perfecto. Cuando quieres algo de verdad, toda la energía se mueve para que lo consigas, siempre y cuando lo quieras de corazón. La energía, la temida palabra de varios científicos, porque los New Age la refieren como el universo, como la asociación de planetas, como los chakras, como Dios, el Tao, Cristo, etc. Hoy gracias a las nuevas tecnologías, podemos entender un poco más de qué se trata esta energía y cómo es que funciona. O al menos se intenta con la física cuántica. ¿Cómo es que una persona se encamina para conseguir algo y lo logra y otra no? La respuesta para algunos podría ser Dios, para otros la suerte, pero si algo he aprendido en Gestalt y el Tao, es que no existe nada como la causalidad, esto es, no hay efecto sin causa. En nuestra mente, cuando algo queremos o deseamos, se comienzan a reunir algunas neuronas para crear redes de asociación, esto es, un grupo neuronal que se une para generar energía y cumplir con nuestro deseo. En nuestro encéfalo existen poco más de 100.000 millones de neuronas, de las cuales se pueden crear un número infinito, si es correcto, un número infinito de conexiones. ¿Para qué expongo esto? Si logramos hacer que un grupo de neuronas se conecten para constantemente emitir energía en una figura, necesidad o deseo, lo que se hace es que poco a poco el magnetismo de estas neuronas, por la energía eléctrica que se produce, genere nuevas conexiones, con antiguas y nuevas memorias. Esto lleva a que comencemos a ver nuevas maneras de interpretar la vida. Si tenemos nuevas perspectivas de la vida, ya que toda perspectiva de la vida se da a partir de nuestra experiencia, podremos fácilmente encontrar métodos más sencillos o mayor cantidad de soluciones para conseguir lo que deseamos. En pocas palabras, si yo deseo algo con todo mi ser y soy persistente, poco a poco encontraré mejores y más formas de conseguir oportunidades para obtener lo que deseo. Las oportunidades están ahí siempre. Dicen que solo hay que saber buscarlas, sin embargo, para mí, solo hay que tener el deseo y las oportunidades serán más fáciles de encontrar. En la vida nada llega por magia o suerte. Una de las frases que más me gustan de Pablo Picasso es, la inspiración siempre está ahí, solo te tiene que encontrar trabajando. Yo sé que no estoy hablando de inspiración, sin embargo para el tema que estoy exponiendo sería así, las oportunidades siempre están ahí, solo te tienen que encontrar deseándolas. Para lograr lo que deseas, no hay mejor consejo que esforzarte. Que ser mejor siempre sea tu meta. Para mí, la persistencia es la fortaleza que todos tenemos dentro para seguir adelante a pesar de las dificultades. ¿Para qué ser mejor? Para mí,
Mejorar no tiene nada que ver con competir. Competir es querer que el otro pierda. Competir lleva a resentimientos de la persona que quedó atrás. Además, si nos volvemos los mejores en algo, poco a poco dejará de llamarnos la atención, y es cuando la rutina toma su oportunidad y mata nuestra creatividad y a veces, hasta nuestra vida. Mejorar es tener la perseverancia de querer siempre superar los límites, muchas veces impuestos por nosotros mismos. El para qué, creo que es para siempre tener nuevas metas, nuevas necesidades, generar en nuestra vida un ambiente de superación constante, y eso es lo que me ha hecho, al menos a mí, nunca aburrirme de la vida, eso y vivir el presente perfecto. ¿Mejor que quién? Mejor que nosotros. Mejor que lo que nos han dicho que no se puede o que no estamos diseñados para hacer. Mejor, para que nuestra vida siempre sea algo que deseemos. En psicología se habla de un yo ideal y un yo real. El ideal es el yo que pintamos como lo que podríamos llegar a ser, o lo que desearíamos ser. El problema que hay, es que, con el tiempo, la mayoría, nos vamos creyendo que no podremos ser así y dejamos de querer ser lo mejor que podemos ser. El yo real, es el como nos vemos en estos momentos. Muchas veces este yo que vemos, no es el que queremos y perdemos de vista que podemos mejorar esta realidad. Para mí, una de las mayores motivaciones que tengo, surgen a través de lo que deseo ser. Sin embargo, para que no me estrelle si no cumplo mi meta, las voy poniendo poco a poco, o en otras palabras, pequeñas metas que sé que puedo cumplir. Ejemplo, cuando comencé a hacer ejercicio, la primera pregunta que me hice fue, ¿para qué? La respuesta, tener mejor salud. La segunda pregunta fue, ¿qué? Como no estoy inscrito en ningún gimnasio, la mejor respuesta fue correr. Es gratis y solo necesito de mí. La tercera pregunta fue, ¿dónde? Como tengo cerca un parque con pista para correr, pues la solución fue más sencilla. La cuarta pregunta fue, ¿qué necesito para comenzar? Mi calzado deportivo, levantarme temprano, comer mejor e hidratarme mucho. La quinta pregunta fue, ¿qué es lo que quiero lograr con esto a largo plazo? Aquí es donde el objetivo y lo que me mantiene enfocado en mi yo ideal entra en acción. A futuro me encantaría poder estar en un triatlón. Para poder lograr esta meta, ¿qué necesito? Correr todas las mañanas e ir entrenando. ¿Cuánto? En este punto se ponen todas las metas a corto plazo. Comenzaré por correr 500 metros e ir agregando 100 todos los días hasta llegar a los 5 kilómetros. Una vez alcanzado los 5 kilómetros empezaré a reconocer cuánto puedo ir aumentando todos los días y de esa manera ir rompiendo mis récords, poco a poco, muy importante. Ponte metas que sepas que puedes alcanzar, jamás te pongas metas mayores a ti, o irrealizables, porque solo lograrás la frustración. Aquí vuelve a empezar con las preguntas, pero ahora sobre el largo plazo. ¿Para qué? Para demostrarme a mí mismo que puedo estar en un triatlón. Tal vez no es algo que cambie el futuro de la Tierra, pero sí es algo que me mantiene motivado y movido en mi vida. Con este ejemplo, se puede demostrar que para poder salir de lo aburrido, salir de la frustración del yo ideal, lo único que se tiene que hacer es ir poniendo metas pequeñas y alcanzables. La idea es llevar al yo real por un camino hacia el yo ideal, siempre y cuando el yo ideal sea alcanzable. Recuerdo que no hace mucho, un maestro me decía que la forma más sencilla de lograr lo que quería de manera fácil, era bajando los estándares. Para mí fueron las palabras más sabias que podía escuchar en esos momentos. Al tener un yo ideal, de bajo perfil, era más sencillo ir acercándome a la meta. Y conforme mi yo real se acercaba al meta, podía ir aumentando mi yo ideal. La idea es que siempre haya una meta a alcanzar, y no que la meta sea lo último. Si esto pasa, lo que termina por ocurrir es que la persona llega a un punto de no saber qué hacer con su vida. Receta 19. Si cocino viendo telenovelas, ni cocino ni veo la novela. Cuando era adicto al televisor, la vida me pasaba como si no hubiera ocurrido nada. Me angustiaba cuando la tele dejaba de funcionar en la cocina y no podía ver un programa mientras cocinaba. Se me hacía eterno cocinar. Pero conforme fui aprendiendo los secretos del presente perfecto, la televisión comenzó a perder razón de ser y comencé a vivir. Deja de perderte frente a la televisión y empieza a vivir lo que es real. Es increíble lo real que se puede sentir ver un programa de televisión o una película.
La gente, me incluyo, empieza a meterse en la trama, y si no me crees, pregúntale a alguien que esté viendo una telenovela si le cae bien el personaje que hace de malo. Muchas de las personas que ven las telenovelas se enojan de verdad con la villana o el villano, y se sienten mal por la protagonista. Algo muy curioso en las películas es que, si gana el malo, son pocas las personas que se sienten bien y salen diciendo, ¡qué bien! Este síndrome es algo que logré entender después de estudiar psicología. Cuando nosotros empezamos a definir lo que es bueno y es malo, gracias a nuestros padres, lo que es bueno generalmente nos trae placer, o eso creemos, y lo que es malo nos trae angustia. Es por eso que cuando en la película el malo gana, sentimos que es un acto terrible, pues estamos acostumbrados a que lo bueno siempre debe prevalecer. Es como cuando las películas terminan con el continuará, esto no nos gusta, pues hay un principio en la teoría de la Gestalt, y la percepción que se llama teoría del cierre, y dice que todo debe cerrarse, pues si no, el cerebro se queda en un gran conflicto. Si no lo crees, entonces dime qué es lo que ves aquí. Parece que hay un triángulo, pero la realidad es otra, solo son 3 círculos que tienen un corte en ciertas áreas, para simular un triángulo en el cerebro, el cual necesita cerrar toda figura para evitar entrar en conflicto. ¿Qué pasa si no se cierra la figura? En el caso de no cerrarse la figura, el cerebro tiene 2 opciones, la primera es inventar el cierre, como el ejemplo de arriba, y la segunda es quedarse con la figura abierta. Esto conlleva a que se esté desperdiciando energía mental. Lo cual es importante pues el cerebro solito consume más del 20% de nuestra energía. Cerrar la figura, o necesidad, es una de las técnicas que usa la terapia Gestalt para que las personas se superen y acaben con la neurosis. Cuando en la psicoterapia logramos cerrar la figura, generalmente viene acompañada de un proceso emocional no resuelto, y es donde esta terapia tiene su éxito. Traemos al presente lo que no se pudo resolver en el pasado, se resuelve, y la persona puede comenzar a usar esa energía bloqueada para otras áreas de su vida. Un ejemplo de una figura no cerrada es cuando una persona muere y no nos despedimos. La gente que lo ha sufrido sabe que es algo terrible que solo con el tiempo y entendimiento, o psicoterapia en algunos casos, se consigue cerrar. La muerte siempre ha sido y será un objeto de problemática en nuestra sociedad. Es cierto que existen culturas donde la muerte es un rito, como en el taoísmo, cuando la persona muere se hace toda una fiesta para ayudar a ese ser a cruzar el umbral y acercarse cada vez más al Tao. Sin embargo, en nuestra cultura, cuando una persona muere, se tiene que velar, se tiene que llorar y cada año se le lleva algo al altar, si es que se sigue la tradición de Día de Muertos. Hago un pequeño espacio para la siguiente reflexión. Es real que todos poco a poco iremos muriendo y dejaremos un vacío que nunca se podrá llenar, pero si estamos perdidos en una realidad aparente, sin ganas de seguir creciendo ni evolucionando, ¿qué podemos hacer? Yo creo que nunca es tarde para levantarse del letargo y disfrutar de todo lo que el mundo tiene para ofrecerte. Hay una historia que relata perfectamente lo que puede pasar si estamos todo el tiempo en ensoñaciones y no nos ponemos la pila de la vida. Esta dice así. Una mujer se levantó temprano por la mañana y vio cómo el sol resplandecía con sus colores rojizos en el horizonte, haciendo ver a las nubes como pinceladas creadas por Dios. Salió de su casa y se dirigió al establo donde estaban sus vacas. Fue por su banquito para ordeñar y buscó a Carlota, su vaca más preciada. Cuentan las malas lenguas que la leche de Carlota era tan rica, que solo se podía ordeñar cada 90 días, lo que hacía que esta leche fuese valuada en miles y miles de pesos. Todos querían un poco de la leche de Carlota. Es por eso que ese día, nuestra amiga, se sentó al lado de la vaca y se puso a ordeñarla, sin importarle que Carlota no se veía nada bien. Poco a poco la ubre de la pobre vaca se iba vaciando y la misma Carlota iba enflacando. Quiero aclarar que nuestra amiga no había cumplido con el trato de los 90 días, y la había ordeñado todos los días hasta 6 veces. Poco le faltaba a nuestra amiga para conseguir los últimos pesos para comprar a un toro, y así hacer que Carlota tuviese más hijos. Llevando la leche en su jarrón, la mujer iba pensando en lo que haría cuando tuviese al toro. Todo el dinero que iba a tener, se sentía muy dichosa. Cuando vendió la leche, consiguió los últimos pesos que siempre había deseado. Con el dinero pasó con don Emilio, el dueño de uno de los sementales más fuertes que el pueblo de Carlota conociese. Una vez terminada la transacción,
nuestra amiga, se fue corriendo con el toro que embarazaría a Carlota. Al llegar nuestra amiga con el toro, lo puso en el mismo corral de Carlota y el animal hizo lo que tenía que hacer. Pasó el tiempo y Carlota no se embarazaba, pero sí enflacaba y no daba la leche que daba antes. La mujer estaba enojadísima. Quería matar al dueño del toro, pues pensaba que todo era culpa de esto. Un día se dirigió al establo del vendedor del toro, le contó lo que pasaba, y éste, preocupado, fue a ver a su gran semental. Después de una minuciosa investigación, el hombre le dijo a la mujer que su vaca era la que no podía procrear, pues no tenía energía suficiente. Y que a menos que algo se hiciera Carlota moriría. Nuestra amiga estaba muy preocupada por ella, y no por Carlota, pensaba, si esta vaca no se embaraza, nada de lo que estoy soñando se hará realidad. Fue a un veterinario y le pidió que revisara a la vaca. Cuando el veterinario fue, llegó a la misma conclusión, la vaca necesitaba descanso y vitaminas. Le mandó una buena dosis de vitaminas, y esperaron que con eso se recuperara. Al cabo de un mes Carlota había muerto y la mujer perdió a su vaca milagrosa. Para acabar con el problema, nuestra amiga tenía tantas deudas, que tuvo que vender al toro y se quedó sin nada. Una noche, mientras la mujer dormía, escuchó una voz. Tenía un sonido majestuoso. La mujer se espantó como nunca, pero preguntó quién era la que la buscaba. Soy yo, Carlota, contestó la voz. Quiero decirte algo. La mujer aterrada preguntó qué era lo que quería, y la voz volvió a decir, quiero confesarte algo. Tu padre te dijo que me ordeñaras solo cada 90 días, para que mi leche siempre fuera la mejor, y tú por tu avaricia no hiciste caso. Tu padre te dijo esto, porque él conocía tu forma de ser y sabía que jamás entenderías si te decía el secreto de mi buena leche. Él lograba sacar de mí el mejor lácteo porque me ordeñaba y cuidaba con mucho amor. Entonces yo, agradecida, le daba lo mejor de mí a cambio. Sin embargo, contigo todo cambió, jamás me hablaste, me tirabas la comida y nunca quisiste acariciarme. Ahora, como consecuencia, estoy muerta y no te dejé a ninguna cría, pero te dejo este sabio consejo. Compra a un becerro que sea el más enfermo y barato. Cuídalo y ámalo, y después de muchos años, cuando éste haya crecido y sea una gran vaca, te prometo que te dará la mejor leche del mundo, siempre y cuando lo sigas amando. La mujer hizo caso a lo que la voz de Carlota le dijo, fue y compró al becerro y después de 3 años, este ya era una gran vaca y daba la mejor leche del mundo, y no cada 90 días, sino a diario. No seas como la mujer del cuento y esperes a que un fantasma te diga cómo obtener lo mejor de alguien. Levántate ahora y quiere, ama y da todo lo que a tu mano esté para demostrarle a todo el mundo, ser vivo y a ti mismo, que no hay nada más importante en este mundo, que disfrutar del momento presente. Recuerda esto porque nada en la vida es eterno. ¿Para qué vivir la vida pensando que nada es eterno? La respuesta está en vivir cada momento. Cada segundo que pasa, es un segundo que se pierde, y al mismo tiempo, es un segundo ganado. Si vivimos a cada momento experimentado todo desde lo más profundo de nuestro ser, encontraremos que la vida es aquí y ahora, y es cada segundo que pasa. Recordar que nada es eterno nos lleva a la idea de que hay que vivir. De ahí que tengamos, según las religiones, el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es cómo queremos nosotros pasar cada momento de nuestra existencia en este planeta. La verdad es que, es cosa nuestra la decisión que tomemos. Todos tienen derecho a hacer con su vida lo que quieran. Es por eso que es cuestión de nosotros si disfrutamos cada segundo y atesoramos todo lo que viene, o dejamos que el tiempo siga y al final quedemos arrepentidos por lo que hubiésemos podido hacer. Hay 2 frases que a mí me cambiaron la manera de ver la vida. La primera es: hay más tiempo que vida. Esto significa que si no aprovechamos el poco tiempo de batería que tiene nuestra existencia, un día estaremos a punto de que se acabe y pensaremos, todo lo que pude haber realizado. Es por eso que la frase me gusta tanto. Hay más tiempo que vida, yo le agregaría vive lo que te queda. La segunda frase es: vive la vida como si fuera la primera vez. Me gustaría detenerme un poco en esta última frase para hacer una reflexión. Si vivimos la vida como dice la frase original, que es, vívela como si fuera la última vez, podemos caer en la retórica, o en la apatía,
de que todo nos importe muy poco, pues si ya es la última vez, ¿para qué preocuparme? Sin embargo, si vivimos la vida como si fuese la primera vez, podría suceder como el siguiente ejemplo. Imaginen a un bebé. Para él todo es nuevo, todo es rico en aromas, texturas y colores, es un mundo lleno de experiencias, que jamás se repetirán en el mismo orden, por lo que disfruta a cada paso su vida. Cada vez que ve a un ser que ama, le entrega todo el amor que puede y sabe dar. No se está preocupando por lo que va a pasar en el futuro o por lo que pasó en el pasado. Lo único que este ser quiere es experimentar la vida y todo lo que ésta puede ofrecerle. Vive la vida como si fuera tu primera vez, esa es la frase que quiero que recuerden, sean como un bebé que está descubriendo el mundo, sean como ese bebé que no ha dado por hecho, que va a morir, y por lo mismo, disfruta su vida a cada segundo que pasa. En su libro La vida y la muerte de los tibetanos, el honorable Dalai Lama escribe en la siguiente frase: todos quieren morir de una manera pacífica y tranquila, pero casi nadie se pone a pensar que eso es imposible al llevar una mente atormentada por el dolor, resentimiento y pensamientos negativos y agresivos. Si lo que deseas es una muerte hermosa, entonces lleva a cabo este tipo de pensamiento, presentado en el libro, y este tipo de vida. Al leer esta frase me quedé helado, este párrafo me llevó a una introspección increíble. Todos queremos morir tranquilos y en paz, pero son pocos los que hacen lo necesario para conseguirlo. La verdad es que para mí es una de las realidades occidentales que más helado me han dejado. Llegamos a pasar toda la vida peleando contra la muerte, haciendo y deshaciendo cosas, construyendo, queriendo dejar algo para el futuro, pero somos pocos los que nos enfrentamos a la muerte, y al darnos cuenta de que es un simple paso más en la vida, todo lo que pretendíamos hacer para dejar una huella pierde sentido, pues nos damos cuenta de que la vida continúa, nada más que de otra manera. Creas o no en la reencarnación, esta última frase, la vida continúa, nada más que de otra manera, tiene dos vertientes. La primera, si crees en reencarnación, la muerte es el renacer en otra dimensión. Si no crees en la reencarnación, la segunda vertiente es, después de tu muerte la vida de tus amigos, familiares, conocidos y no conocidos seguirá adelante. Cuando yo me percaté de que el mundo no giraba alrededor de mí, me deprimí, no es cierto, me di cuenta de que muchas cosas por las que me estoy peleando o que hacía para sentir que estaba dejando algo para el futuro, perdieron el interés que tenían al principio y ganaron uno nuevo. El nuevo sentido que aprendí fue, hacer las cosas hoy, por el gusto de hacerlas, si mañana llega, qué padre. Si no, no importa. El gusto se da en el momento. Lo que pase después no es gestalt. Muchas veces, la mejor manera de dejar una huella en el camino es pisar de la manera más silenciosa y sin molestar a otros. Dejar una huella no tiene que ser algo increíble, el simple hecho de sonreírle a una persona en un momento determinado es una gran huella que jamás se olvidará. Los mejores regalos son gratis o vienen en envases pequeños. Eso quiere decir que una simple muestra de gratitud puede ser el regalo perfecto. Al momento de aceptar la muerte, aceptamos la vida y dejamos de hacer cosas vagas y sin sentido, y es cuando la vida comienza. Cuando nos dedicamos a tener una vida llena de amor y sin dolor. Recuerda esta frase: lo que la mente piensa, la vida otorga. Receta 20. La verdad absoluta no viene acompañada de papas ni ensalada. En el poema del Tao la primera frase que Lao Tse escribe es: el Tao que puede decirse. No es el Tao absoluto. En esta sencilla estrofa que Lao Tse nos regala, aparece el primer problema que debemos enfrentar. Algo así como que lo que estás a punto de leer no es la absoluta verdad. Es un hermoso problema, y a la vez una perfecta realidad. Si la verdad absoluta no se puede explicar con palabras, entonces, puede experimentarse. Lao Tse dice, el Tao que puede decirse no es el Tao absoluto. Si yo puedo describir algo con palabras, entonces ya no se puede decir que es real o completamente cierto. Siempre hay algo que hace que no sea la realidad total. El ser humano describe su realidad conforme la va interpretando. Antes, los antiguos griegos metafísicos, Platón, Aristóteles, etc., decían que el ser ya estaba determinado. Sin embargo, basándome en Heráclito, él decía que el movimiento era lo que determinaba todo, su famosa frase,
No te podrás bañar en el mismo río 2 veces, da un perfecto acercamiento occidental sobre lo que es el Tao. Nada puede describirse como una verdad absoluta. Yo digo que una manzana es roja, y sin embargo esa es mi interpretación de la manzana, por lo que la manzana se convierte en una parte de mí. Todo es proyección, decía Freud. Daré un ejemplo un poco más fácil de entender, al menos para mí. Pasó un día que estaba yo con mi padre y me hizo darme cuenta de esta teoría: el Tao que puede decirse, no es el Tao absoluto o verdadero. Estábamos en un restaurante y le expliqué lo que decía el Tao, y mi manera de pensar al experimentarlo en mi vida. Entonces él me dio un gran ejemplo. Me hizo mirar un cartel que decía, área de no fumar, y me preguntó, ¿es eso real? Yo le contesté que sí, pues ocupaba un lugar en el espacio. Entonces él me pidió que lo describiera. Le dije que era de plástico y que tenía las letras pintadas en un idioma con símbolos que solo los que comprendemos el español podíamos entender. Justo en ese momento, me hizo ver la poca verdad de lo que había dicho. Me explicó lo siguiente: tú has mencionado todo lo que viste, pero el cartel tiene más cosas. Por ejemplo, es de plástico, por lo tanto tiene carbonos y a lo mejor hidrógenos. Esto pudo haber sido desde un dinosaurio hasta cualquier desecho de muchísimos miles de años atrás, que luego se convirtió en petróleo gracias a la naturaleza, el calor y la presión que la Tierra ejerció sobre él. Luego fue encontrado por máquinas que el hombre ha creado para cavar en lo profundo de la Tierra. Digamos que se encontró en una isla. Eso quiere decir que después de encontrarlo, lo pusieron en un barril y lo metieron en un barco para llevarlo a ser procesado. De ahí se vendió a alguna compañía que procesó ese crudo e hizo un plástico. Una vez que se hizo el plástico, se llevó a una máquina donde lo fundirían en un molde, el cual tenía la forma de este cartel que tenemos enfrente. Ya que sacaron la mayoría de los moldes, lo llevaron a rotular y así pudiera salir a la venta. Ahora bien, también tiene pintura. Pasamos toda la historia de la pintura y el adhesivo hasta que llegamos de nuevo al cartelito que teníamos enfrente. Como ves, no todo lo que nosotros creemos verdad lo es. Lo que percibimos como real es solo un fragmento diminuto de lo que es en realidad. Todo esto me lleva a otro ejemplo que creo importante para mis recetas de cocina. En un programa de Discovery mostraron cómo se consigue el rey cangrejo de Alaska o king crab. Uno de los manjares más ricos del mundo e irónicamente uno de los trabajos, si no es que el trabajo más difícil y peligroso que existe. Sin embargo, explican perfectamente el porqué del precio de este crustáceo. Muchas personas podrían decir que es un alimento caro, sin embargo, después de ver lo que cuesta pescarlo y las vidas que se arriesgan, creo que el precio es bastante justificable. En menor que el libro tibetano de los vivos y los muertos mayor que, el autor Sogyal Rinpoche nos describe desde el punto de vista oriental lo que es el estado de la percepción y por qué el mundo es considerado un sueño. El autor habla de 6 seres en el mundo: los dioses, los semidioses, los seres humanos, los animales, los fantasmas hambrientos y los demonios. La comparación de las realidades está presente en lo que cada uno de estos seres ve cuando se enfrenta a un río. Para un dios, el río representa un caudal de perfección; para el semidios, un arma; para el ser humano, un lugar para saciar la sed o lavar la ropa, etc. Para el animal, digamos un pez, su hogar; para el fantasma hambriento, un río de sangre y muerte; para el demonio. Como verás, la percepción para los tibetanos ha sido considerada como un sueño, y así también para otras religiones. La frase tan famosa, nada es verdad y nada mentira, todo depende del cristal con el que se mira, es una realidad. El autor y filósofo Kant decía en sus escritos que no todo lo que es bueno para mí, lo es para otro. Bueno, de filosofía sobre la realidad o la verdad, podría vivir hablando y dando ejemplos, pero como el libro no es filosofía de una verdad en un libro grande y largo, pasaré al siguiente punto. Todo lo hablado sobre la percepción, la realidad y la vida, me lleva a otro punto que creo que es importante. La diferencia entre conocimiento y sabiduría. En la actualidad las escuelas y casi todos los sistemas educativos occidentales se basan en la teoría de alimentar el conocimiento lo más que se pueda, o en otras palabras, mientras más puedas memorizar mejor para el sistema. Sin embargo, la memoria es solo una de las capacidades que el ser humano tiene para aprender. Muchas instituciones,
están perdiendo la batalla frente a la ociosa práctica de sentar a sus alumnos a recibir la información totalmente masticada y directa a la boca del alumno. ¿Por qué? Porque no permiten que los alumnos piensen. Solo reciban información y la almacenen. En Europa, Japón y China, por decir algunos países, se les enseña a los alumnos a pensar, se les obliga a ir a buscar la información, por Internet, por libros, revistas o con fuentes vivas. La idea es que sean ellos quienes aprender por el gusto de aprender, y no ir solo a sentarse en el salón de clases a que un maestro les vomite la información de la manera en que él o ella la interpretó. Si regresamos al tema de, conforme interpretamos la realidad la hacemos verídica. ¿Qué podemos esperar de sujetos que solo van a memorizar? En el poco tiempo que he enseñado, me he dado cuenta de que la idea de aprender enseñando es una excelente herramienta usada ahora por los nuevos maestros. ¿Cómo funciona y por qué? El cómo es transmitir la información que recabé a mi compañero y que él o ella me diga si lo entendió. Después él o ella me dan la información a mí de cómo entendieron lo transmitido, desde su interpretación. Esto da a los alumnos 3 visiones distintas de la realidad. La primera, la de la información recabada. La segunda, la interpretación del compañero y la tercera, la interpretación personal. Este tipo de método de aprendizaje sobrepasa al menos 300% el método antiguo de escupir la información de maestro a alumno. Hay una gran diferencia entre saber y conocer. Recuerdo muy bien a un maestro decirme, y yo estúpidamente creerle, mientras más conoces, más vales. Lo correcto sería, mientras más sabes, más vales. Y la diferencia entre saber y conocer radica en si nos conocemos a nosotros mismos o no. La diferencia está en que el conocimiento es solo lo que tienes en la memoria. La sabiduría es la interpretación que tienes de ese conocimiento. Una cosa es reproducir la información como lo hace mi computadora y otra es poder darle mi toque personal, intelectual y emocional, a través de mis experiencias, al conocimiento. Eso en automático lo convierte en sabiduría. Sócrates dio las bases para una hermosa y gran cultura al reproducir la famosa frase del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Sócrates, usando la mayéutica, lograba siempre ridiculizar a los que se decían sabios y todopoderosos, como él solo preguntaba y preguntaba, haciendo que los sabios no pudiesen llegar a cierta respuesta. El por qué es aún más sencillo. Si solo tienes conocimiento, llegará un momento en el que no sepas la respuesta porque no la leíste, ni comprendiste. En cambio, si lo que has hecho en tu vida es conocerte a ti mismo, a través del conocimiento de otros y la interpretación que haces de ese conocimiento, es más seguro que puedas sacar tus propias conclusiones sobre asuntos de los cuales no tengas suficiente conocimiento, pero sí gran interpretación. Esta es la base de todo. Quiero describir el porqué de si nos conocemos a nosotros mismos, podremos conocer al mundo. Hace no muchos años, estaba yo con la idea de que mientras más pudiese conocer de los libros más valdría yo y con más poder me sentiría, pero como a todo ser que busca y busca, me ocurrió lo que al gran Sócrates. De pronto me di cuenta de que no sabía nada y que cada puerta que abría, me dejaba un espacio vacío y más dudas de las que podía resolver. Como metáfora, podría decir que por cada puerta que yo abría, había 10 ventanas y como dice el Feng Shui, las ventanas jamás deben pasar a las puertas por más de 3 a 1. Entre más intentaba encontrar la felicidad por medio de conocimiento, más me daba cuenta que me alejaba de esta y me empezaba a sentir un Nietzsche. Fue entonces, cuando de la nada o de la meditación, logré darme cuenta que al dejar de joderme la vida sería más feliz y comenzaría a vivir el presente perfecto. Y ahí fue cuando entendí la diferencia entre conocer y saber. Conocer es mirar hacia afuera para entender adentro. Es como buscar en los monos el origen de la magnitud y perfección humana. Es llenarnos de basura adquirida por otros que al rato a lo mejor ya no nos servirá para nada. La sabiduría es buscar dentro de nosotros lo que existe afuera, interpretación a través del conocimiento previo, se adquiere mediante nuestra experiencia, y no la de otros, solo sirve de referencia. Toda interpretación hecha por nosotros mismos estará bien, hasta que la experiencia misma nos dé la bofetada o nos dé un aplauso. En sí, no hay mejor aprendizaje que el que se adquiere con la experiencia. Esto es una enseñanza gestáltica y taoísta. Ahora bien, ¿cómo es que buscando adentro se puede encontrar afuera,
Pregunta que me han hecho mucho. La explicación que voy a dar a continuación no debe ser considerada como única verdad, ni como ley, ya que es mi simple y humilde punto de vista, el cual te invito a que la leas, y si te gusta, entonces le agregues lo tuyo, para que puedas considerarlo como propio. Si alguna vez has visto las etapas de la creación de un bebé, te habrás dado cuenta que cuando se empieza a hacer la mórula para crear al feto, existe una increíble carga de energía que se libera de dos pequeñas células. Pues bien, aquí es donde comienza todo. Como decía el gran sabio Heráclito, todo está en el movimiento. Cuando se da la concepción, se crea un pequeño universo, seguido de un cordón umbilical, que es la creación del Tam-Tiem. Todo lo que el cuerpo humano necesita, se le da en estos momentos de la creación. Desde lo físico, hasta lo espiritual. Es por eso que nadie tiene que darle choques eléctricos al corazón del infante para que funcione, o pasarle corriente al cerebro para que las neuronas comiencen a funcionar como deberían. Toda célula va a donde tiene que ir, las células del hígado hacen un hígado, las de los huesos hacen huesos, no hay una sola célula que haga un trabajo distinto al que se le ha asignado, es la operación más perfecta que puede existir en todo ser vivo, y es por eso que la célula se considera la entidad consciente más pequeña que existe. Para mí es como ir a una orquesta y escuchar una obra magnífica. Eso mismo es el cuerpo humano, una orquesta que está en sintonía total. La Tierra también es un ser sintonizado y en orden. Tiene árboles donde debe haberlos, tiene mar y agua donde deben estar y llueve donde tiene que llover. Existen las estaciones y cada ser vivo desempeña la función que le corresponde. Por eso existen los herbívoros, los carnívoros, los insectos, los carroñeros, las bacterias, los hongos y todo lo que la naturaleza necesita para crear un ciclo energético perfecto. La teoría de la metafísica dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera y viceversa. Creo que es un excelente ejemplo de cómo nos formamos de una manera perfecta, así como la Tierra, el universo y el universo atómico, también tienen su orden. Regresando al feto o producto de la unión de dos células sexuales. Este trabaja de la misma manera que la naturaleza, y la naturaleza trabaja de la misma manera que el sistema solar, y este a su vez que el universo, y así sucesivamente. Entonces, si todo nuestro ser funciona de la misma manera que el universo, somos parte del universo, pues tenemos la misma sabiduría, solo que en un paquete un poco más pequeño. De esto habla la teoría del yin y yang. Todos somos parte de todo. Los seres humanos somos un puente entre el cielo, universo, y la tierra. Esto es, si nos logramos concientizar lo suficiente con la meditación, podremos adquirir toda la energía que existe entre el yin y yang, cielo y tierra. De esto también habla el Reiki, imposición de las manos para curar a las personas. Si puedes abrir tu energía a la del universo, podrás hacer uso del universo, esto es de la energía universal. Con esta energía, puedes ayudar a las personas a sanar. Hay varios centros en el mundo, donde se han hecho estudios sobre este fenómeno, y lo increíble es que resulta verdadero que las personas se curan. Tumores han desaparecido gracias a la imposición de manos. Enfermedades que se creían incurables se han sanado gracias a esta técnica. Poco a poco la medicina alternativa va ganando terreno, al grado que ya hay médicos en México que están aprendiendo acupuntura para aplicarla a sus pacientes y complementarla con la medicina alopática. Regresando al universo y su energía. Si nos concentramos en la meditación, en el conocimiento interno, en la reflexión de nuestro ser, nos daremos cuenta de que muchas de las preguntas que tenemos ya están resueltas en nuestro interior, o carecen de importancia. Esto siempre lo digo, porque nunca falta el gracioso o graciosa que me dice, entonces no tengo que estudiar para matemáticas porque ya todo lo sé y solo debo de recordarlo. Esto es una estupidez y una realidad. Es cierto que todo ya lo sabemos y que solo debemos recordarlo, pero hay que recordarlo, y para eso necesitamos regresar al conocimiento. Me atrevo a decir que ya todo lo sabemos, por la siguiente hipótesis. Hay un centro en nuestro encéfalo, cerebro, que está diseñado para cada cosa. Por ejemplo, en el occipital tenemos la zona de la vista. Basándome en eso, puedo atreverme a decir que si algo no podemos aprenderlo, es porque no debemos recordarlo. Sin embargo, si algo lo aprendemos de manera muy rápida y podemos ser expertos en el tema,
es porque en nuestras neuronas existe la capacidad de recordar y por medio de asociación se juntan para lanzar impulsos eléctricos sobre ese tema. De todas maneras no es una ley, solo una teoría que con el tiempo e investigaciones más avanzadas, desarrollaré. Sin embargo, esta teoría da la siguiente esperanza. Todos nacemos con la posibilidad de aprender lo que sea, solo que el tiempo, la familia, el ambiente, circunstancias y millones de cosas nos moldean para que aprendamos lo que debemos aprender. Pero si lo que aprendiste no es lo que querías, entonces siempre hay tiempo de volver a empezar. Volviendo al tema. Las preguntas que se pueden resolver dentro de nosotros son las que nos conciernen como seres humanos, la bondad, el amor, el odio, la ira. Todas estas emociones nos traen preguntas, y las respuestas solo están dentro de nosotros. Las matemáticas, las ciencias y todo lo demás existen en nuestra mente, pues de no ser así, ¿cómo podríamos aprenderlas? Mucho más sencillo. Intenten el experimento que le apliqué a mi perro. Le intenté enseñar por varios meses que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, a. ¿Verdad? No lo aprendió porque no le va a servir para nada, y por lo mismo, ¿para qué gastar energía si esa memoria no existe en su cerebro? Tal vez cuando en sus próximas vidas se vuelva un ser humano lo pueda entender, pero por ahora, solo me cansé yo. Saliéndome ya de este tema que puede llegar a ser muy polémico, paso a la segunda parte de la enseñanza, que es la del amor. El amor no es pasión, por lo que si digo que amo a mi perro, no quiero que se confunda con tengo un amorío con mi perro. El amor es Dios, por ahí dicen, y creo que es una realidad. El amor es movimiento de energía para construir algo positivo. Pero como toda energía debe fluir, imagina comer ensalada de zanahoria. Todos los días, es lógico que un día ya no quieras ensalada. Esto es lo que pasa con el amor. Hay momentos de amor y hay momentos de odio y separación. Esto no está mal, siempre y cuando lo sepas administrar. Ama cuando estés con tu amado, y odia cuando no estés con esa persona, diría Ascho. Se cuenta de un hombre que creía que mientras más agua bebiera, más amor podría obtener, y comenzó a beber un río. Pasaron los días y el hombre bebía y bebía, pero no encontraba el amor que se le había prometido. Entonces pensó que no estaba bebiendo lo suficiente y se metió al río para lograr su cometido, olvidándose por completo que no sabía nadar. Este pobre hombre murió. Esto es lo que le pasa al amor hoy en día, tenemos la idea, y me incluía, de que si vamos a amar a alguien, este amor tendría que ser como en las novelas o las películas, donde todo es perfecto y nadie entra al baño. Todo esto nos lleva a pensar que cuando tenemos una pareja todo debe ser perfecto y las peleas son malas y no deberían ocurrir. Pero la realidad es que si juntas a dos personas es como si juntaras a dos mundos, a veces la gravedad va a interferir y el caos se creará. Creemos que tenemos que ser como el hombre de mi cuento súper corto. Beber el río de golpe, es como siempre querer estar con la pareja, a toda hora, en todo momento. Llegará un momento que la relación se muera. Al igual que mi personaje. Entonces, ¿a qué me refiero con amar y odiar? A que si amas a alguien, cuando no estés con esta persona, date tu tiempo para ti. Ódiala, o si quieres, pero date el tiempo para cerrar esa experiencia y puedas volver a empezar. Cuando me refiero a odiar, me refiero a no hacerle caso para nada. A olvidarnos por completo de esa persona. Que si nos llega un recuerdo a la mente, la bloqueemos para que de esa manera vivamos nuestro tiempo, nuestra intimidad de una manera gestalítica, o sea, en aquí y ahora. Sin embargo, porque ya estoy escuchando las quejas sobre esto, cuando estés a punto de ver a tu pareja, ve con todo el amor que puedas, lo más romántico que se pueda. Para mí, lo que mata a cualquier relación es la rutina que hace que la creatividad sea algo del pasado y ver a tu pareja es más parecido a ver un mueble de la casa, no digo televisión, porque a esa la vemos siempre con amor. Es más, podría usar este último ejemplo. Cuando no estés con tu pareja, sé tú mismo, diviértete, pero cuando la veas, piensa, si eres hombre y te gusta el fútbol, que ella o tu pareja es tu equipo favorito y que está ganando contra su rival más osado. Y si eres mujer y te gustan las películas de amor, entonces piensa que tu hombre o pareja es la película que adoras. ¿Esto, para qué? Para que le pongas atención. Eso es lo más importante, saber escuchar,
ver y hablar o quedarnos callados. Aschow dice que los divorcios existen porque el odio se aplazó hasta el último momento, cuando ya no se pudo soportar, y creo que está en lo correcto. Si no dejamos que la energía fluya, ésta se irá estancando hasta que sea demasiado tarde y nuestra relación, no solo haya dejado de ser bonita, sino que se haya convertido en un grande y horrible pantano. Puede ser que esta sea una enseñanza corta, pero la realidad es que se debe vivir. Solo a través de tu experiencia puedes comprobar si lo que digo es real o no. Para mí, si nos respetamos, a nosotros primero y luego a los demás, todo cambiaría en lo que respecta a nuestras relaciones y convivencia, pues siempre nos mantendremos reales y honestos frente a nosotros mismos y a los demás. Receta 21. Si lo dejas mucho tiempo solas, se pudren. De las pocas cosas que me han impactado en la cocina, ha sido trabajar con papas para freír. Nunca pensé que estar partiéndolas y poniéndolas en un plato fuera tan increíble como lo que me pasó. Estaba yo cocinando y dejé las papas ya peladas y cortadas en su plato para freírlas después. Me fui un rato, tal vez fueron 10 minutos, y éstas se pusieron negras. Me causó tanta extrañeza, que volví a cortarlas, pero esta vez no me fui y esperé 10 minutos. Para mi sorpresa, no les pasó nada. Estaban casi igual que cuando las corté por primera vez, por lo que pensé que les daba miedo estar solas. Ya después, una amiga me comentó que lo que pasó es que seguro les había quedado agua en el plato, y eso evitó que se pusieran negras. Para mí esa no era la razón, para mí que estaban tristes. No es cierto, experimenté lo que me dijo y fue real. Efectivamente, les puse agua y las mantuvo frescas, en cambio las que puse sin agua se pusieron negras. Ahora sé que no tienen miedo a estar solas, sino simplemente el oxígeno las oxida. Creo que el miedo a estar solos es exclusivo de los seres humanos. El autor oriental B. S. Rajanees, mejor conocido como Aschow, comenta que los seres humanos le tenemos miedo a la soledad, porque nos hace estar con nosotros mismos, y eso nos aterra. Creo que esto puede ser una realidad. Para mí, al principio estar solo con mi ser, era como estar frente a un precipicio. La perfección era maravillosa, pero el miedo a caer era mucho más terrible que el paisaje. ¿Por qué miedo a caer? O mejor aún, ¿caer a dónde? Los grandes autores existencialistas hablan acerca del miedo al vacío. Dicen que el problema del ser humano está en enfrentarse a la nada y no a la muerte. ¿Por qué no a la muerte? Porque según ellos, la muerte solo es el paso a la nada y es el vacío existencial lo que nos aterra. El miedo a darnos cuenta que no sabemos nada de nosotros es algo que me ejemplificó muy bien una paciente que había estado en psicoanálisis. Ella venía con una gripe terrible y me dijo que analizándolo, se dio cuenta de que era por tristeza. Pero que lo que quería era salir del problema lo antes posible. Le pregunté, como buen gestaltista entrenado en psicoanálisis, qué era lo que su gripe le estaba diciendo. Aquí es donde viene la parte genial. Me contestó que el cuerpo no hablaba y mientras sus síntomas no se pudieran verbalizar, no había existencia de los mismos. Pobres las rocas que no hablan. Le agradezco a esta paciente por darme más para escribir. Los autores T. Detlef Senand R. Dolke hablan de que todos los síntomas son mensajes que el cuerpo manda. No los podemos verbalizar, porque es un idioma que sí conocemos, solo que nos hemos olvidado de cómo traducirlo. En el libro Menor que la enfermedad como camino mayor que de estos autores, nos mencionan que después de varios estudios, y regresando a estudios de Wilhelm Reich, psicoanalista, encontraron que hay ciertos síntomas para ciertas emociones. Y pensar que la medicina china ya tenía las respuestas milenios atrás. El mérito de estos dos autores fue y es presentar al mundo occidental una manera más sencilla de volver a recordar los mensajes que los síntomas nos dan. Conclusión. Si te gustó este libro, me ayudarías mucho si lo compartes con más personas, para que de esta manera esta filosofía de vida pueda llegar a más personas. Visita www.adriansalama.com para más información sobre mis eventos y otros escritos.